Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Verdad y Vida. Mi nombre es Tania y hoy quiero compartir varias cosas con ustedes. Primero, algo que me llamó mucho la atención y no sé si ustedes hayan escuchado acerca de los Mokeens. Bueno, esta es una población que vive cerca de las islas en el Océano Índico. Y les voy a leer la historia. Dice que ellos normalmente también los llaman nómadas del mar. Y dice aquí que poco antes de que el tsunami del año 2004 asolara las islas del Océano Índico, donde habitaban los Mokeens, se dieron cuenta de que los delfines se alejaban de la costa y las aves dejaban de cantar. Fue entonces cuando, orientando la proa de sus embarcaciones mar adentro, se dirigieron hacia un lugar en que cuando pasó la cresta del tsunami apenas si se notó, de modo que ningún Mokeen resultó herido. Los pueblos que, por el contrario, habían olvidado las artes antiguas de escuchar a las aves, observar a los delfines y saber qué hacer con todo esto, sufrieron las consecuencias. Y estos Mokeens ahora están en peligro porque toda la gente los quiere traer a la civilización y adaptarlos ahora al nuevo modo de vida moderno. Y nosotros sabemos, aquí voy a seguirles leyendo esto, que dice que basta con que el eslabón de una generación deje de transmitir esta modalidad de conocimiento para que la cadena se rompa y esa forma de inteligencia ecológica acabe desvaneciéndose de la memoria colectiva. Además de esta historia, también tenía otra historia que nos habla de un navegador, que él lo único que estudiaba era cómo las aves volaban, veía el viento, el movimiento de las estrellas, el movimiento de las nubes. Dice que incluso él aprendió a estudiar la salinidad del agua de los mares. Y de acuerdo a eso, él emprendía un viaje por mares por miles de kilómetros en una canoa nada más. Y ahora en esta época creo que nadie se aventuraría a hacer eso, incluso con la tecnología que tenemos ahora. Cuando él empezaba a estudiar todos los movimientos, él podía decir, esta es una época en la que se puede viajar. Esta es una época en donde yo puedo hacer este viaje largo de una isla a otra isla, que le digo es un viaje bastante aventurero, bastante riesgoso, pero él tenía la seguridad del conocimiento que sus ancestros le habían pasado a él. ¿Y era qué? Ver el viento, ver las nubes, ver las aves. Y aquí, pues por donde nosotros vivimos, nosotros vemos que en el momento que el clima, cuando estamos pasando de verano para otoño, empezamos a ver que las aves empiezan a volar hacia el sur y empiezan a volar hacia el sur y se empiezan a ir porque ellas ya saben que viene un clima frío y se va. Estas cosas nosotros, si prestamos atención, nos pueden dar muchísima información. Le quiero leer Job 12, 7, 10 en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el alimento de todo ser humano. Cuando yo leía eso me maravillaba porque podemos ver que la creación es la manera en la que el Señor se manifiesta a nosotros. Nosotros podemos ver a Dios en la grandeza de los mares. Cuando usted se para al borde de una playa y usted trata de mirar el océano, al final usted ve como que el cielo se une con el agua y usted se puede imaginar en la grandeza del Señor. Recuerdo que una vez había una exposición de unos sapitos venenosos en el acuario que está cerca de donde yo vivo. Y eran unos sapos, pero que eran tan diminutos, eran unos sapos de este tamañito, chiquitos, y todos eran de muchos colores, multicolores, pero eran tan extraordinarios que parecía que no eran verdaderos, que eran como plásticos, su color vibrante, y todos eran de diferentes colores, habían anaranjados, habían verdes, habían amarillos, pero con un color tan intenso.
Y a lo que voy es que así es como el Señor se manifiesta a nosotros, a través de la naturaleza. Él dejó muchas cosas para que nos indiquen. Yo recuerdo que hay gente, incluso que hasta este tiempo, quizás nuestros abuelitos, bueno, en este caso mi esposo no es mi abuelito, pero él hace tiempo yo me acuerdo que él podía pararse en algún lugar, poner el dedo de alguna manera y más o menos calcular qué hora era. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Yo, hermanos, no tengo idea de dónde queda el norte, dónde queda el sur. Aquí yo sé porque pues donde uno vive dice, no, la carretera para irme al norte está acá, la carretera que va al sur va hasta acá. Entonces, más o menos podría tener una idea de dónde queda el norte y el sur. Pero si usted me lleva a un lugar, si usted me lleva a la jungla, si usted me lleva, o simple y llanamente a un lugar donde yo no conozca, y me para en un lugar y me dice dónde está el norte y dónde está el sur, lastimosamente yo sería incapaz de decirle dónde está, porque no tengo un sentido de ubicación. En cambio, hay gente que cuando creció empezó a ver, ok, el sol nace en tal lado y el sol se pone en tal lado, y entonces ahorita yo puedo estar en este lugar y puede ubicarse. Y ahora yo digo, ¿cuántos de nosotros hemos perdido eso? Hemos perdido cómo el Señor nos puede hablar a través de la naturaleza, cómo el Señor se puede manifestar a nosotros. Ahora, el peligro que estamos corriendo es que había un dicho que decía, más vale una persona bien informada que una persona educada. Y con el acceso nuevo que tenemos a la información, ahora no necesitamos memorizarnos fechas, ahora no necesitamos memorizarnos capitales de países, ahora no es necesario que tengamos en nuestra memoria cuántos habitantes hay en tal lugar. Usted simple y llanamente va a su teléfono, pone lo que usted tiene, la curiosidad que usted tiene, y automáticamente sale una respuesta. A lo que voy es que ahora nosotros hemos cambiado el confiar en el Señor. Nosotros en esta época quizás nos hemos alejado del Señor, porque empezamos a depender más de las cosas que el mundo nos está dando. Estamos muy dependientes. Por ejemplo, si en algún lugar no hay señal de internet, casi que la gente enloquece porque no sabe cómo funcionar, no sabe cómo vivir. Hay gente que ahora está teniendo problemas, por ejemplo, para socializar. ¿Por qué? Porque ahora la gente no puede comunicarse por el lenguaje hablado, sino que simple y llanamente escribe. Y vemos que para cada cosa que el Señor hizo y que Él creó, tiene un propósito. Por ejemplo, cuando usted hace una oración para ser salvo, el Señor dice, aquel que confiesa con su boca que es el Señor, aquel que quiere ser libre, tiene que confesar, tiene que decir las cosas, decir, yo estoy luchando con esto me está haciendo la guerra, yo estoy demasiado triste, mi alma está demasiado abatida, yo necesito ayuda, yo estoy en depresión, yo tengo este problema, tengo esta adicción. Cuando usted lo confiesa, empieza usted el periodo para poder ser restaurado. Es necesario que nosotros confesemos. Incluso clínicamente los doctores, los estudios le llevan a esa conclusión, que es necesario que la persona confiese qué es lo que tiene, porque ahí llega un reconocimiento de cuál es el problema que usted tiene. Y recuerde que cuando usted reconoce cuál es el problema, ahí usted puede empezar a ser tratado. Pero mientras usted lo guarda, lo ignora, lo calla, cuando no lo acepta, ¿cómo vamos a poder encontrar la ayuda correcta si nosotros no decimos aquello que sentimos? Ahí, en el momento que reconocemos, en el momento que hablamos, en el momento que confesamos algo, empieza un periodo de sanidad para nuestra vida. Y ahí es una de las maneras en las que este mundo nuevo actual nos ha venido bloqueando, en la manera en que ahora es difícil expresarse, es difícil decirle a alguien hola, es difícil decirle a alguien cómo estás. Se pueden ver y sin embargo estar en el mismo cuarto y quizás le va a mandar un texto a la otra persona. Y yo a veces me quedo como, ¿y por qué no solo lo dices? No, toman el teléfono y dicen, le voy a decir tal cosa. Digo, pero está a 3 metros de ti y se hace más difícil mandarle un texto. Ahora, yo le estoy viendo, yo he visto esto en cuanto a que cuando nos hablan en la iglesia y hablamos de la venida del Señor, cuando hablamos de Dios, yo quisiera saber a cuántos realmente
nos está llegando esa información como es? ¿Cuántos realmente estamos entendiendo lo que se nos está diciendo? Porque leía también que dice que, por ejemplo, nuestra memoria, si usted está caminando por un bosque, por decirle así, un lugar desconocido, y de pronto usted está ahí solo y está caminando y usted escucha que una rama se rompe, usted va a decir, wow, estoy en peligro, ¿qué animal está por ahí? ¿O es un ladrón? ¿O alguien me quiere atacar? Todo su cuerpo se va a poner en alerta porque ese ruido le alertó de que algo malo está pasando. Pero ¿sabe qué sucede? ¿Qué tal si usted tiene problemas de salud? Y el doctor le dijo, tu colesterol está alto, tu azúcar está alta, tienes que cuidarte. Pero usted sale a comer con amigos y va ahí y todos ordenaron postre. Yo soy una de ellas. Y entonces, como todos ordenaron postre, usted va y automáticamente ordena postre y usted está comiendo con todo el placer. Su cuerpo le advierte que por estar manteniendo esos hábitos alimenticios, ¿usted está acelerando el día de su muerte? No, usted se come ese postre y todo lo que siente es alegría, el azúcar, usted está lleno de ánimo. El peligro no se manifiesta ahí. A usted le dijeron que el colesterol está altísimo, que sus venas pueden taparse, que puede correr el riesgo de un ataque cardíaco. Y sin embargo viene alguien y le invita un chicharrón, otra cosa que a mí me encanta. Y yo no le voy a decir que me dijo eso el médico y al momento de comerme el chicharrón mi cuerpo me va a decir, peligro, peligro, vas a morir. No, no me dice eso. Yo lo que voy a disfrutar es el sabor del chicharrón, lo rico que está. No me permite vislumbrar el peligro, no me está dando el peligro. Ahora, por ejemplo, uno de los factores que ha hecho que la humanidad esté tan, digamos que no tiene sentido de la gravedad, por ejemplo, del calentamiento global. Nosotros sabemos que la vida de la Tierra va a tener su fin. Nosotros no queremos preservar todo lo que hay aquí. Sí, tenemos que cuidar porque un buen cristiano es también un buen ciudadano y tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar los recursos que Dios nos dio. Pero nosotros sabemos que lo que nosotros tenemos que preocuparnos más es de nuestra vida eterna, la que viene más adelante. Pero sin embargo, cuando la gente le habla y les habla de los peligros, de que luego van a haber guerras por agua, todo el mundo se queda como, ¡ay, qué terrible! Pero no lo puede asimilar. ¿Por qué? Porque no está en alerta, así como todos estos ejemplos que yo le he puesto ahora. En Efesios 1:17 le voy a leer la nueva versión internacional. Dice aquí, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Por todos estos ejemplos que yo le di antes, yo entiendo que por nosotros mismos no vamos a tener la capacidad de conocer, no vamos a tener la revelación en nuestra vida de quién es Dios, sino que necesitamos que del Señor mismo venga un espíritu de sabiduría y un espíritu que nos revele. Cuando algo se nos revela, quiere decir que podemos ver, que se nos quita una venda y que decimos, wow, ahí está. Y aquí está Pablo diciéndoles a los efesios, yo estoy pidiéndole al Señor Jesucristo y le estoy pidiendo al Padre glorioso que les dé ese espíritu. Aquí yo vengo a decirles, tenemos que unirnos en oración, a pedirle al Señor, Señor, dame un espíritu de sabiduría, dame un espíritu de revelación para conocer quién eres tú. En esta versión dice eso, para que lo conozcan mejor. Pero una versión que me ha apasionado mucho porque dice las cosas de una manera, lo traduce de una manera muy singular. La versión está en inglés, pero es acerca el mismo Efesios 1:17 y la versión es la TPT. Y dice ahí, I pray that the Father of glory, the God of our Lord Jesus Christ, will impart you the riches of the spirit of wisdom and the spirit of revelation to know Him through your deepening intimacy with Him. Y aquí esto es lo que a mí me gusta porque
ahí en la última frase, sobre todo, la diferencia que él hace, está hablando que dice que quiere que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y nos dé un espíritu de revelación. Pero dice que cómo nosotros vamos a llegar a conocerle al Señor, dice profundizando la intimidad con Él. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene intimidad con el Señor? Porque algunos solo hemos escuchado, como escuchamos que sí, que los ríos se están secando, como escuchamos que hay un calentamiento global, como escuchamos que quizás tengo que cuidar mi dieta porque ahora mi azúcar, mi colesterol está muy alto, pero no sentimos el riesgo. Quizás nosotros estamos escuchando acerca de Dios de la misma manera. Lo escuchamos, sabemos que está ahí, que es un problema lejano, pero no sabemos el efecto que puede hacer en nosotros el no conocerlo, el no saber de Él, el no profundizar la intimidad que tengo con Él. Porque cuando usted conoce a alguien, usted puede tener una mejor relación con esa persona. Usted va a saber sus gustos, va a saber qué le agrada, qué le desagrada, qué cosas usted puede hacer para hacerlo feliz. Y cuando uno tiene una intimidad con Dios, uno puede vivir una vida llena de seguridad en Él, porque uno dice, yo sé que el Señor va conmigo, yo sé que el Señor está caminando conmigo, Él es mi amigo, Él está conmigo. Toda soledad va a huir. ¿Por qué? Porque usted va a saber que Él está con usted, va a tener la seguridad. No va a ser simple y llanamente una teoría que usted escucha, no va a ser una palabra que usted escucha nada más, sino que usted en la intimidad lo va a conocer. El Señor le va a hablar. En estas semanas que nosotros hemos estado haciendo este podcast, yo me sorprendo cómo el Dios a través de su Espíritu Santo me ha ido guiando hasta ciertas cosas que yo no las he buscado, que yo he empezado con la idea de un tema y luego Él me ha llevado por otros lugares y de pronto en algún lado vi un versículo bíblico, de pronto en un tema escuché una conversación y han ido confirmando cada tema que hemos tenido que hablar aquí. Ahí es cuando yo siento que el Señor es más real. Claro, yo siento su presencia, gracias a Dios, gracias a su misericordia, pues cuando nos congregamos aquí, la visitación de Dios es impresionante cómo el Señor se manifiesta aquí. Cuando lo buscamos, Él está ahí. Pero yo le hago la pregunta a usted, ¿usted tiene una intimidad con Dios? ¿Usted lo conoce? Recuerde, quizás no hemos parado un poco para ver la misma naturaleza. Ahora, bueno, algunos de los árboles ya están sus hojas ahí, pero a mí me maravilla ver que después de que en el invierno el árbol que estaba seco, completamente seco, que uno podría decir está muerto, después cuando entra la primavera, cuando empieza el agua, entonces todos los árboles empiezan a ponerse blancos, pero es de tanta flor que tienen. Y cuando usted se acerca son unas flores maravillosas. Y esas flores duran quizás unas 2-3 semanas. Y después, cuando ellas se caen, salen las ramas. Y todo el camino que uno iba antes y que veía nada más que ramas secas, de pronto usted empieza a ver el verdor, empieza a ver la vida y uno ahí empieza a fijarse y a detectar la grandeza del Señor. El capítulo de hoy es eso, detengámonos un poco porque a la medida que va aumentando la tecnología en nuestra vida, empezamos a ver como que primero ni los seres humanos son necesarios. Sé que, por ejemplo, hay una compañía de carros que no la voy a mencionar por si nos bloquean. Empezó a abrir en un lugar en México y ellos estaban muy emocionados de que esa compañía se iba a abrir allá porque decían va a crear una cantidad de trabajo impresionante, mucha gente va a poder trabajar ahí, entonces la gente va a poder tener mayores ingresos económicos. Y resulta que ahora la fábrica no necesita seres humanos. En esa fábrica solo hay robots. Y cuando le dicen a la persona, pero ¿no te parece un poco absurdo invertir tanto en que todo se haga robóticamente? Y él dijo que no, porque
se estaba ahorrando lugar para estacionamiento porque los robots estaban ahí en la fábrica. No necesitan manejar, no necesitan estacionamiento, no necesitan baños, no necesitan un rol de pagos, no necesitan un contador, no necesitan luz eléctrica para trabajar. Y pues el periodo de descanso, de lunch, vacaciones, no necesitan. ¿Cuánto dinero se está ahorrando? Y esos robots están haciendo, están funcionando, están produciendo. Y eso es un ataque, yo pienso, para que nosotros dejemos de poner nuestra confianza en Dios y empecemos a confiar más en lo que el hombre hace o en la capacidad de lo que el hombre tiene, que en qué puede producir el hombre, la máquina, y podemos dejar de ver todas las maravillas y todas las cosas que el Señor ha dejado para nosotros. Quiero leerle también Romanos 5, 1, 2. Esto salió en el discipulado de la alabanza que tenemos los días lunes y me llamó mucho la atención. Nuevamente, Romanos 5, 1, 2. La versión que le voy a leer es la Nueva Versión Internacional y dice: paz y alegría. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Hemos estado hablando de la fe con los chicos y aquí vemos nosotros que somos justificados por la fe. Sabemos que todos fallamos, que todos somos pecadores y que todos necesitamos ser justificados. Y somos justificados por la fe, por creer en Jesús. Pero además de eso, dice aquí, tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Y eso es algo que a veces es impactante porque cuando le estoy hablando que nosotros tenemos que buscar la sabiduría y el entendimiento a través de la intimidad con Dios, uno piensa siempre que el Señor o que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que nos va a destruir, que es un Dios que como lo sabe todo, como lo ve todo, como conoce lo más íntimo de nuestro corazón, creemos nosotros que Él lo que va a hacer es solo castigarnos, solo nos va a disciplinar. Él es el que quiere destruir el mundo, porque tendemos a echarle la culpa de todo a Dios. Pero en este capítulo nos está diciendo, en este versículo nos está diciendo que por medio de Jesús nosotros tenemos paz con Dios. Y yo quisiera que esto guardemos en nuestros corazones para que en el momento que nos queremos acercar a Dios, sepamos que por medio de Jesucristo tenemos paz para acercarnos con Él. En el diccionario Vine, dice, viene la palabra paz, viene de la del griego 15:15, por si usted quiere pues comprobar que lo que le estamos diciendo es verdad y no le estoy diciendo alguna cosa que me la acabo de inventar. Pero uno de los significados de esta palabra paz que se usa, dice que es las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio. Aquí, así es que yo le quiero decir que nosotros, Jesús vino a provocar que nosotros tengamos una relación de armonía con Dios. Él vino a hacer las paces, Él vino a unirnos, Él vino a abrir el camino para que nosotros vayamos a Dios. Él nos vino a decir, aquí está esto, yo vengo a hacer paz. No importa qué hiciste, cuántas veces te equivocaste, no importa cuántos errores cometiste, no importa lo que hiciste, porque yo vine a morir por ti y esa sangre nos cubre de pecado y ahora viene y nos pone en paz con Dios. Nos podemos acercar a Él confiadamente en el estado que estemos. Yo sé que cada uno tiene un diferente nivel quizás de culpabilidad, de acusación. Está en un nivel diferente en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, pero cualquiera que sea el estado en el que usted esté, yo quiero decirle que Jesucristo
pagó por cualquier cosa que nosotros hicimos. Ahora tenemos el camino abierto para nosotros empezar a tener una intimidad con Dios. Y vengo a retarle a que si usted de pronto ya no mira a Dios o que lo mira como una teoría que no va a darse, que no va a pasar, que no va a suceder, yo en esta hora quiero retarlo a que usted busque de Él, que se acerque en intimidad a Él y que le diga, que le dé, pídale. Dice también en Santiago que aquel que esté falto de sabiduría, que se lo pida a Dios, el cual le va a dar. Y sabe que no nos da un poquito, nos la va a dar en abundancia. Y tenemos que empezar a pedirle al Señor una sabiduría que venga de Él. Recuerde, sí podemos tener información, sí podemos tener conocimiento. Hay sabiduría humana, hay incluso una sabiduría que viene del lado de oscuro. Hay una sabiduría que viene de allá, pero el Señor nos puede dar una sabiduría que viene de Él. Cuando nos acercamos a Él y le pedimos que Él venga a darnos un espíritu de sabiduría y venga a darnos un espíritu de revelación. ¿A través de qué? De vivir una vida íntima con Dios. Además, yo quiero recordarle que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos le empezaron a decir, recuerda decirles todo lo que yo hice a tus hijos, que esta información sea pasada de generación en generación, que les sea dicho para que se acuerden. Les dejó incluso actos, les decían, por ejemplo, que coman la Pascua y les decían, ¿para qué? Para que recuerden cuando yo los saqué de Egipto. Él dejaba ciertas cosas para que el pueblo de Israel no se olvide de aquello de lo que Dios había hecho con ellos, que se comunique de generación en generación. Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra. Gracias a Dios tenemos ahí la Biblia donde podemos leer y saber las hazañas, los milagros que Dios hizo. Porque como le digo ahora, por ejemplo, de este hombre que navegaba en una canoa y que podía ir de isla en isla por miles de kilómetros, simple y llanamente, viendo el viento, las nubes, el vuelo de las aves, el movimiento de las olas. Eso es algo que ahora en sus generaciones se cortaron. Ahora con esta nueva población también, a estos Mokkens, que son los nómadas del mar, si los sacan a la civilización, tienen el temor ¿de qué? De que su historia va a ser cortada. ¿Por qué? Porque entonces no va a ser necesario ya el conocimiento que tienen. Algo que me parece interesante es que también antes dice que cuando la gente salía y miraba, por ejemplo, usted sabe la planta de manzanilla, que es buenísima para un dolor de estómago, por ejemplo, que usted va y usted corta de su jardín, corta de su huerto y usted empieza a aprender, ok, esta planta pues tiene un efecto medicinal y me puedo hacer un té y puedo tomar de él. Y dice, en las generaciones anteriores lo que se hacía era cortar lo necesario. O sea, que cortaba una ramita, lo que era necesario para el té, y dejarla que crezca. Y ahora estamos en una época en donde nos hemos vuelto consumistas, en donde queremos todo para nosotros, en que si usted encuentra, por ejemplo, que el té de manzanilla es muy bueno para el estómago, usted se arranca la planta completa y no tiene idea, o sea, no tiene una consideración para los demás. Vimos que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, todo el mundo corrió a comprar papel higiénico y había la historia de que una señora tenía en una bodega papel higiénico, creo que para los próximos 30 años. Ahí nos va demostrando cómo el consumismo, cómo la información de ahora nos hace creer que necesitamos cantidades de cosas que en realidad no necesitamos. Lo que necesitamos es una vida de intimidad con Dios y ahí el Señor le va a revelar qué cosas son realmente necesarias y cuáles no. Espero que este podcast sea de ayuda para que nosotros sigamos creciendo en nuestra comunicación con Dios, que sea algo que nos acerque a Él para saber cómo conocerlo mejor. Que el Señor les bendiga. Siempre usted nos puede mandar sus preguntas a nuestro número de WhatsApp, que es el 203-559-5141, y recuerde que nuestros podcasts salen todos los jueves a las 10 de la mañana. Los puede mirar por YouTube o los puede escuchar por Spotify. Que el Señor les bendiga.